Buenas tardes. Vamos a dar inicio a un nuevo evento de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad tenemos un evento muy importante, la presentación del libro Las emociones, el impacto de la pandemia en las emociones, cómo regularlas para disfrutar de salud emocional y prevenir crisis emocionales futuras. La autora del libro es la magíster Brigitte Isabel Mendoza, de Brisa More and Wellness Center, ¿no?, de los Estados Unidos, y tenemos como comentaristas a la licenciada Anita De Vettori y la licenciada Norma Carlos. Vamos a dar inicio a este evento, primero presentando a la autora del libro. Brigitte Mendoza Rosillo es bilingüe y bicultural, español-inglés, con 30 y más años de experiencia en salud mental y pública y en temas multiculturales, étnicos y raciales. Trabajó en el Ministerio de Salud del Perú por 20 años, coordinando programas de salud mental, Mujer, Salud y Desarrollo, en cooperación con la OMS, y como directora de la Oficina de Recursos Humanos. También Brigitte Mendoza tiene un diplomado en Gestión Organizacional y Recursos Humanos por la Universidad de Virginia, certificaciones en Salud Mental del Niño por la Universidad de Sonoma State de California en Terapia Cognitiva Conductual y el Instituto PESI. Asimismo tiene certificaciones en técnica de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, terapia de parejas en el Instituto Gottman, terapia con enfoque emocional para parejas en progreso. Implementa técnicas psicológicas culturalmente apropiadas e integrativas y terapias psicodinámicas, gestálticas y de familia a nivel individual y grupal. Tiene pasión por facilitar estrategias psicoeducativas para fomentar estilos de vida saludables a individuos, grupos y organizaciones vía talleres en vivo o virtuales. Ha desarrollado el método integral de regulación de salud emocional, MIRSE. Autora de Las emociones, el impacto de la pandemia en las emociones, cómo regularlas para disfrutar de salud emocional, bienestar y prevenir crisis emocionales futuras. Ha vivido y trabajado en varios países de Latinoamérica y recibido entrenamiento en América, Europa y África. Actualmente ejerce como terapista licenciada de parejas y familias en el condado de Sonoma County, en California, Estados Unidos, donde reside desde hace 19 años. Es fundadora y directora del Brisa More and Wellness Center. Candidata a PhD en el West East Psychology for California Institute of Integral Studies. Y tiene como misión transformar la psicología académica en conocimientos y prácticas accesibles que ayuden a fortalecer la salud integral y fomenten estilos de vida saludables en la comunidad. Por favor, Brigitte Mendoza, se puede poner de pie. Un aplauso, por favor, para ella. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación del libro. Primero con los comentarios a cargo de la licenciada Anita De Vettori. La licenciada Anita De Vettori tiene una maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un doctorado en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es psicóloga del Colegio Militar Leoncio Prado. Por favor, licenciada Anita De Vettori. Buenas noches con todos y todas. Es un honor para mí hacer la presentación de este libro de Brigitte, ¿no?, que gentilmente ha escogido esta casa de estudios para hacer esta presentación. El libro en realidad es un análisis, ¿no?, de las emociones, del impacto de las emociones en el contexto de la pandemia. Ella ha desarrollado, como ya lo mencionó anteriormente la doctora Natividad,
un método, el método integral de regulación de la salud emocional. Y en este libro se sientan casualmente las bases teóricas de este método que, aunado con otras herramientas prácticas para la gestión emocional, están contenidos en un libro de trabajo, en un workbook, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde antes de la pandemia la salud mental ya estaba, digamos, era muy preocupante, no estaba siendo atendida, ¿no? En el mundo uno de cada 8 personas sufría de algún desajuste emocional. En el Perú, según el Ministerio de Salud, antes de la pandemia, 20 personas de cada 100 tenían ya una condición de salud mental, ¿no? Con la pandemia, obviamente, se incrementó, ¿no? Se estima que se ha incrementado en un 25%, ¿no? Y podría ser mucho más. El libro está dividido en 4 partes y 8 capítulos. La primera parte nos hace un mapeo de todo lo que son las pandemias a nivel global, ¿no? Una historia de las pandemias de mayor impacto en la humanidad. Nos habla también de la gripe española, entre otras. Hubieron millones, ¿no?, de muertos. Y especialmente, bueno, de la última pandemia, ¿no?, a nivel global, que ha sido la pandemia del COVID-19, que nos sorprendió con un sistema de salud fragmentado, desarticulado, no tenía, digamos, la suficiente cobertura, ¿no?, para la población. Hubieron muchas emociones negativas que afloraron, no se sabía lo que iba a pasar, fundamentalmente las emociones principales eran el miedo, la incertidumbre, ¿no? Y esto en muchos casos desbordó, ¿no? Y se convirtió en desajustes de salud mental, ¿no? Principalmente estrés, ansiedad, depresión, aumento de todas las adicciones, tanto químicas como no químicas, y también se incrementaron los suicidios y la violencia familiar también, ¿no? Entonces, es algo muy preocupante, ¿no? Tendría que haber una respuesta, ¿no? Se necesitan estrategias de regulación para enfrentar estos efectos, ¿no?, en la salud de las personas. Y en muchos casos, pues, no han sido atendidos, ¿no? En el Perú tenemos la estrategia de salud mental comunitaria, pero digamos de que no ha tenido suficiente presupuesto, ¿no? Los hospitales de salud mental ya habían colapsado, se crearon los centros de salud mental comunitarios, pero también ya desbordaron, ¿no?, en la atención, atendían en forma virtual, pero no pudieron satisfacer la demanda, ¿no? En el primer capítulo, como ya les mencioné, trata de la pandemia, ¿no? Las pandemias son, bueno, según su etimología, ¿no?, son males de grandes poblaciones y que afectan, ¿no?, a toda la población, digamos, desbordan las fronteras. En la segunda parte del libro se enfoca básicamente en las emociones. Nos habla de todo un recuento, ¿no?, de las emociones, el enfoque neurocientífico de las emociones, el enfoque también psicosocial de las emociones. Nos habla de los fundamentos psicológicos, ¿no?, los fundamentos sociales también de las emociones, como mencioné, y paradigmas psicológicos que explican, ¿no?, los principales paradigmas psicológicos explicativos de este tema, ¿no?, de las emociones. En la tercera parte nos habla de la salud general y la salud mental, enfocado desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no?, y que la salud mental es cuando una persona se siente bien consigo mismo y con los demás, puede relacionarse positivamente, puede trabajar, puede producir, puede aportar a su comunidad, ¿no? Nos habla de la historia, la definición, componentes de la salud mental, de la dualidad de salud-enfermedad, los modelos de salud integral, de la mente humana, y sobre todo las enfermedades de salud mental que se han presentado en la pandemia, ¿no?, que uno de los principales ha sido el estrés y sus efectos. En la cuarta parte, se trata de emociones y pandemia. Hace todo un recuento de conceptos generales, ¿no?, de las emociones, definición, clasificación, funciones, ¿no?, la delimitación entre el afecto, emoción,
sentimiento, pasión y estado de ánimo. Y sobre todo enfatiza por qué es importante el estudio de las emociones, ¿no? Nos hace también un enfoque, un avance, ¿no?, de lo que son las neurociencias actualmente, ¿no?, el estudio del cerebro, ¿no?, del enfoque neurocientífico de las emociones, estudios iniciales del cerebro, de las emociones, que también tienen relación con el enfoque psicosocial, los fundamentos psicológicos y los fundamentos sociales, y sobre todo los paradigmas psicológicos explicativos de este tema, ¿no? Básicamente, como les decía, se enfoca en los problemas de salud mental, en las enfermedades y en el estrés y sus efectos, que ha sido un factor que todos quizás hemos vivido, ¿no?, en esta pandemia. Como repercusiones socioemocionales del confinamiento, también trata este tema, y sobre todo el duelo, ¿no? También el duelo durante la pandemia, que todos sabemos, todos conocemos de que no ha sido un duelo en condiciones normales, por así decirlo, ¿no? Generalmente han sido duelos patológicos donde no ha habido una despedida, no ha habido una elaboración previa del duelo, ¿no? Muchos se despedían al ingreso de las UCI, de los hospitales, y ya no los volvían a ver, ¿no? No había un velorio, un entierro, les entregaban una urna, y eso fue lo que le pasó a muchísima gente, ¿no? En el Perú hubieron más de 200.000 muertos, y dice que hay un subregistro, ¿no?, porque no coincidía con las estadísticas de SINADEP. Bueno, como algunas conclusiones generales, podemos ver de que ya estamos a 3 años, ¿no?, de declarada la pandemia por el COVID-19, ¿no?, que nos ha encontrado con ha desnudado todas las carencias que había en el tema de salud mental. Nos habla del impacto de esta crisis sanitaria, social y económica también, ¿no?, que afecta profundamente las condiciones de vida y salud en muchos países del orbe. Como en nuestro caso, por ejemplo, sabemos, ¿no?, de que no todos enfrentaron la pandemia en las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que si tuvieran que enfocar los fallecidos o las personas que han tenido problemas de salud mental en cuanto a quintiles de pobreza, definitivamente en los quintiles más bajos han habido más fallecimientos, ¿no? Acá en Lima tenemos mucha población que no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces el mensaje era lávate las manos, no salgas de tu casa. Mucha gente también tenía trabajo precario y eso les creaba mucho más estrés, ¿no? O sea, simplemente si no salían, no tenían los recursos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esto ha demostrado, ¿no?, la estrecha relación que existe entre la salud y la dimensión social, económica y ambiental, ¿no?, para el logro de un desarrollo sostenible mundial. Ahorita en el Perú tenemos una epidemia que es del dengue, ¿no?, y también están habiendo muchos casos de Guillain-Barré. Entonces, definitivamente, el cambio climático influye, ¿no?, en los vectores que transmiten estas enfermedades, ¿no? También hace un análisis del impacto psicosocial, ¿no? Intenta encontrar sentido a las emociones desagradables, ¿no?, y abrumadoras en estas circunstancias, ¿no?, derivadas de los mecanismos de control del coronavirus a los que nos vimos afectados todos sin excepción, ¿no?, como el encierro obligatorio, el distanciamiento social y físico, ¿no? Todo esto tiene que ser enfocado para entenderlas y regularlas, ¿no? Y también una bruta transición, ¿no?, de gente que vivía en el día a día en un ritmo completamente acelerado, ¿no?, en una vida completamente deprisa, con una desconexión personal, ¿no? Y de un momento a otro, de una forma bruta, quedarse confinado en casa, ¿no? Poder mirar hacia nosotros mismos y cambiar de hábitos también fue de mucho impacto en nuestras emociones, ¿no? Toda esta situación ha generado altos niveles de estrés. Se dice de que la nueva pandemia ahora es la salud mental, ¿no? Ha habido muchos costos psicosociales que se reflejan casualmente en el aumento de estas perturbaciones emocionales, ¿no? Conflictos laborales, financieros, familiares, etcétera. Han habido muchos divorcios también, ¿no? El que no haya habido un distanciamiento saludable entre las parejas, era el 24%, y eso también tuvo consecuencias, ¿no? Esto ha evidenciado también de que hemos tenido carencias, ¿no?, de expectativas previas y recursos emocionales adecuados para afrontar estas crisis, ¿no?
que nos provocan estos desajustes emocionales, ¿no? Por eso es de que se habla de una pandemia emocional, ¿no? Entonces, el libro enfoca todos estos aspectos que he mencionado y esperamos que esta experiencia nos ayude a fortalecer y articular los servicios de salud enfocados en la persona y sobre todo con un enfoque comunitario, ¿no? Asimismo, de que tanto los profesionales de la salud como la población en general podamos desarrollar habilidades resilientes que nos permitan prepararnos para enfrentar futuras amenazas, ¿no? Porque no sabemos si ahora con esto del cambio climático, el cambio global, que podamos tener que enfrentar futuras amenazas que impacten en nuestra salud, ¿no? Y posibles brotes epidémicos. Entonces, la premisa del libro, ¿no? Frente al paradigma de la nueva normalidad, es de que podamos reconectarnos con nuestras emociones, aprender a gestionarlas, a regularlas y expresarlas sanamente, manteniendo un balance, ¿no? Entre mente, cuerpo y espíritu, porque el ser humano es un ser integral, para vivir en armonía con nuestro mundo interno, con la naturaleza y el entorno global. Muchas gracias. Gracias, licenciada Anita Bretón. Ahora vamos a continuar con los comentarios del libro Las emociones, de Brigitte Isabel Mendoza. En esta oportunidad, el comentario va a estar a cargo de la licenciada Norma Carpio. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es directora académica de Aregui Aregala, y es una periodista con amplia experiencia en muchos medios, entre ellos Caretas. Por favor, licenciada Norma Carpio. Muy buenas tardes con todos ustedes. Estar frente a ustedes y presentar un trabajo minucioso y sobre todo para mí personalmente como lectora y comunicadora enriquecimiento. Brigitte trae a través de las emociones, a través de las páginas de su mundo puesto en este libro, el ingreso al camino del conocimiento de lo que es la psicología. Yo, a la hora que me invita al libro Psicología. Psicología es un mundo en el cual el ser humano debería tenerlo presente por prioridad. Porque así como vamos siempre al médico, como intenté convivir, para que nos revisen y nos hagan unos exámenes físicos de cómo está nuestra salud, también deberíamos tener el apoyo de un psicólogo, porque es muy importante la sanación de ambos, espíritu, emoción, gnosis y la salud, la parte física. Las emociones, ingreso a este libro y recorro todo el camino que Brigitte nos quiere exponer. Sobre todo, hace un recuento, ya Anita de Tori les ha hablado parte por parte del libro. Yo voy a tomar, porque he sido profesora docente San Marcos en historia, voy a tomar desde el punto de vista histórico y comunicador lo que este libro nos está dejando y nos está aportando. Brigitte nos lleva en una retrospectiva al pasado para hablarnos de las pandemias que han habido en el mundo. Esto es importante conocerlo, porque también nos prepara para lo que viene mañana. Quizás mi generación ya no la vea, pero la generación que viene atrás y la posterior son las que van a vivir. Y ese momento, como le dije a Brigitte, el gran mensaje que ella está dejando a través de su libro es prepararnos para prevenir, no para curar, que es como nos encontró el COVID-19. Y como si uno revisa en la historia lo que ha sucedido desde las plagas que escribe la Biblia en Egipto, pasando por la guerra del Peloponeso, yendo hacia la peste española ante la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, y también visitando los escritos de Rica García Salavega y las anotaciones que hacen sobre cómo se diezmó la población inca luego de la llegada de los foráneos a nuestra parte de América. Entonces vemos que
no hemos aprendido casi nada. Posteriormente se ha trabajado en el laboratorio, posteriormente se ha hecho la vacuna, posteriormente se ha pagado. Pero lo que Brigitte nos dice en este libro es, conozcamos lo que es la psicología, conozcamos el porqué de las emociones son importantes, el por qué tenemos que estar nosotros imbuidos de ese conocimiento y por qué tenemos que prepararnos para mañana afrontar y prevenir lo que venga. Lo dijo ahorita, el cambio climático es una gran afrenta a la naturaleza. Nosotros lo hemos ocasionado. Nosotros somos responsables de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué estamos dejando a vivir? Digitalizar las emociones, hagamos un plan de prevención. ¿En qué? Eduquemos. No vamos a educar, no vamos a fomentar que las generaciones que vienen y las que están ahora abran su mirada y vean que la parte anímica, la parte emotiva, la parte interna, la parte que no se toca, tiene que estar sana para que esta población pueda caminar en paz, para que puedan crecer y no ser autodestructiva como el día de hoy lo estamos viendo. ¿Qué ocurrió con la pandemia COVID-19? Se levantó la alfombra y debajo de ella estaba toda la mugre, discúlpenme que me exprese de esta manera, pero salió lo peor del ser humano. Nosotros lo hemos vivido en el Perú, el mayor número de muertos lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque no había una conciencia social, porque no había el ser humano como privilegio de esta tierra, de este mundo. Era la parte económica. Yo tanto gano y cómo puedo aprovechar. El origen de la pandemia no se tiene certeza. Se habla que fue en un laboratorio en China. Se dice que posiblemente no hay confirmaciones, pero que pasó así. El día en marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud se para, todo el mundo se confina, el mundo se detuvo. Aquí en Perú, había meses anteriores, como en muchas regiones del mundo y sobre todo en esta parte del mundo, se había tenido noticias que en China estaba ocurriendo ya, que había un virus que estaba atacando, que era feroz y que no se conocía el tratamiento. Pero acá, no sé si ustedes, pero yo sí lo que está lejos. China está lejos. No pasa, no voy a hablar. Es como conversaba yo con Brigitte previo a esta reunión y conversamos haciendo un parangón. Le digo, pasó lo que nos pasó a nosotros en el Perú, cuando la primera sonada terrorista, cuando Belaúnde ingresa, ¿y qué dicen? No son terroristas, son aligeros. Entonces digo, sí, son aligeros nada más. Y fue una década completa de dolor, muerte y terror. Lo mismo sucedió con la pandemia 19. Se anunciaron, se vieron, todo, ¿y qué hacíamos acá? No, está en China, difícil que llegue. Y llegó. Lo trajo un viajero de España y se radicaba igual. Y ahí comenzó la tristeza y sobre todo saltó todas las miserias humanas. De todo lo que estaba en aquella época acá, ¿no? Para poder solucionar. Y también nos encontramos, como se dice, desnudos, porque no estamos preparados para un encierro. No estamos preparados. Salíamos ya las familias, prácticamente el hogar, la casa, era un hotel, donde el dormitorio. Papá, mamá salían a ganarse la vida, 7 de la noche, 7 de la mañana, llegaban 9 de la noche. ¿Por qué? Entonces, económica, lo requería. Las necesidades y los requerimientos habían crecido, entonces había obligaciones. Ese es el problema, como nos dice Anita en una parte de su exposición, las parejas se quedan encerradas en casa. Muchos de ellos ni se conocían, ¿verdad? Ese amor que vivieron un día, esa emoción lineal, esa emoción de unión, se ha ido apagando con el tiempo, por las necesidades materiales. Una, los hijos quedaban solamente unidos a los juegos, los videojuegos. Papá y mamá era solamente calidad de tiempo, ya no era todo el tiempo, sino calidad de tiempo.
Los niños luego, como me contaron, que los padres a la nana ideal. Los celulares. El niño es así, el niño A, el niño B, su celular. El niño va, su celular. Entonces, ¿qué es la solución? Vamos a ver el área de solución. Están despersonalizando. Tus emociones se están apagando. Lo que Virginia nos dice es el sentimiento muy intenso que nos habla de tristeza o de alegría, que nos muestra que somos seres humanos que estamos vivos. Yo les invito para que ustedes hagan, pongan la fotografía de un niño mirando un celular. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo observan? ¿Está pensando? ¿Está sintiendo? ¿Está conectado con la sociedad? ¿Está conectado con la familia? ¿Está conectado con su destino? Estamos yendo un camino errado. Por eso yo aplaudo su propuesta. Y como le dije, este es un libro que no solamente a mí de psicóloga, nuestra anfitriona también es psicóloga, es un libro hecho por una psicóloga, pero donde un estudiante de psicología que recién inicia puede encontrar una fuente de conocimiento. Y una persona lega en la profesión como soy yo, encuentro el motivo y el análisis y las herramientas para poder seguir apoyando a tu hipótesis. Necesitamos un psicólogo en nuestra vida, en nuestra casa, y necesitamos educar a los chicos con la base de la psicología. No en los cursos de secundaria solamente, sino desde niños, para que ellos aprendan que es muy importante estar no solamente sanos del cuerpo, que vemos, que tocamos, sino del alma, porque es lo que nos va a hacer andar, caminar, crear, crecer como seres humanos. Y podemos heredar una herencia que sea benigna para los chicos que vienen, para la sociedad. Un psicólogo es muy, muy importante, se lo digo yo por experiencia. En el año 2006 tengo una psicóloga a mi lado y me enseñó a descubrirme y a encontrarme y a reaccionar y a salir hacia adelante. Porque el secreto, como dice Brigitte, está en conocernos. Descubrir quiénes somos, amarnos. No solamente estar hablando de la falencia, sino de qué potencial tenemos. Y las emociones hay que manejarlas, hay que llevarlas por el bien y sacarle la parte más intrínseca, el beneficio para nuestras propias vidas. Yo he quedado muy, muy emocionada con este libro y espero que sigan escribiendo y traduciendo Brigitte, porque personas como tú necesitamos, requerimos la sociedad de hoy y de mañana, porque eso es un legado. Me decía mi catedrático en la universidad, quien escribe mi libro jamás se queda sin trascender, trasciende. Pasarán las generaciones, pero eso no se queda. Está ahí. Muchísimas gracias, Brigitte. Un honor para mí. Y los libros que miran las emociones. Es un libro muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Norma Carpio. Y ahora continuamos con las palabras de la autora del libro Las Emociones, la magíster Brigitte Isabel Mendoza. Por favor, adelante. Muy emocionada por estar en este recinto y muy agradecida a cada uno de ustedes, en especial a mi queridísimo tío Armando. Muchas gracias por venir, mi hermano, mi hermana Lucía, mi cuñado, mi tía Nati, que nos ha permitido usar este recinto académico, Anita del Tori, mi colega, amiga y paisana, Normita, Linda, Carol, mi asistente, y a todas las personas que han venido a apoyarme en esta cruzada, en esta aventura de
colocar mis experiencias acerca de la pandemia y la importancia de las emociones, no solamente en nuestra salud mental, en la salud en general y en el bienestar. Surge la idea de escribir este libro cuando en marzo, trabajaba en un hospital, en una clínica psiquiátrica en California. 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia. Nosotros seguíamos trabajando, seguíamos asistiendo a los consultorios, seguíamos atendiendo grupos y muchas reuniones. Y se veía la angustia, el estrés, la tristeza, la confusión de personas que acudían en decenas, docenas y hasta más a solicitar ayuda, y nos veíamos con las manos atadas porque no podíamos atender a todos. Se implementaron grupos, pero no era suficiente. Y la idea de mostrar algunas técnicas y estrategias que permitan a las personas conocer que dentro de cada uno de nosotros tenemos los recursos y los potenciales para poder navegar las emociones desagradables y lograr manejar el estrés. Durante muchos años, en el transcurso de mi experiencia, he observado que cuando las personas tienen ciertas capacidades y las aprenden, por ejemplo, mirar a su interior, valorarse, sentirse que son personas importantes, que tenemos recursos y que podemos implementar hábitos saludables, podemos navegar cualquier situación y crisis que se nos presenta. Obviamente, en el transcurso de nuestra evolución, cuando nacemos, traemos todo. Somos puro amor, somos puro cariño y estamos muy pendientes de nuestras necesidades. Un niño que tiene hambre llora o está incómodo se manifiesta. Pero más adelante el proceso de socialización nos va cambiando y quizás nos va haciendo sentir que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, que tenemos que dejar de lado nuestras necesidades y estamos en un camino de encontrar algo desde afuera para llenar nuestras necesidades afectivas. La mirada que nosotros tenemos luego de la pandemia y en general por la práctica es que, como dijo Normita, sí es importante tener la educación de las emociones, pero también es muy importante mirar al interior de nosotros mismos y encontrar nuestro sentido de vida, nuestro propósito. ¿Qué es el motivo por el que estamos en este mundo? A veces nos perdemos un poquito como un piloto automático en seguir normas y seguir avanzando en la vida, pero perdemos esa línea de sentirnos importantes, valiosos, que ahora se llama el amor propio. Entonces, en el libro he querido hacer todo un análisis de la historia de las pandemias, de cómo se empezó a hablar de las emociones y cómo es que podemos regresar a esa mirada interna para mantener nuestro balance, nuestra homeostasis y sentirnos que pertenecemos a un mundo que es grato, que es amigable, y a partir de ahí podemos sentirnos bien, valiosos, importantes, podemos saber que nuestras relaciones con nuestras familias, con los seres humanos que tenemos alrededor, también son un aliciente que nos ayudan a mejorar nuestra energía. El enfoque global es de la prevención. El saber que todos hemos sufrido durante la pandemia niveles de estrés, que si lo vemos, por ejemplo, como si fuese un termómetro de 0 a 10, todos tenemos niveles de estrés. Y si tenemos de 1 a 3, podemos tal vez sentirnos un poquito incómodos, pero podemos ir manejando ese estrés.
cuando vamos avanzando, porque tenemos muchas cosas en el camino, llegamos a un 5, ya tenemos sensaciones de tensión, de repente nos olvidamos de cosas, tal vez a veces palpitaciones o mariposas en el estómago, y ahí es donde necesitamos tener la conciencia de decir, tengo que bajar este nivel de estrés, tengo que manejarlo de alguna forma, tengo que aprender técnicas de regulación, respiración, meditación, caminar, cambiar mis pensamientos, porque si dejamos que el estrés avance a 7 o a 8, ya nos obnubilamos, ya no podemos funcionar adecuadamente, y más aún, si este estrés avanza, podemos tener un ataque de pánico, y cuando el estrés es constante nos daña nuestros órganos, nos enferma, y de pronto estamos dándonos cuenta que perdimos tiempo, que el estrés por enfocarnos en determinados eventos no justifica que nos enfermemos o que no seamos capaces de relacionarnos de una manera más productiva y más amical con nuestra familia y las personas que nos rodean. Junto con el libro de las emociones, ya hemos sacado la guía práctica, el workbook, que es la compañía, y acá tiene técnicas muy sencillas, muy prácticas, que se pueden aplicar. Hemos intentado hacerlo de manera coloquial, digamos, con muchos ejemplos, de forma que se pueda practicar y ojalá empezar desde la niñez, ojalá que nuestros niños puedan aprender estas capacidades que les llaman, entre comillas, habilidades blandas, autoestima, asertividad, amor propio, comunicación asertiva, autoliderazgo, que en realidad son capacidades, habilidades que deberíamos aprender desde niños, desde que estamos en la escuela, porque eso nos ayudaría a valorarnos y a saber que cualquier situación externa, por más disruptiva que sea, así como la pandemia, nos va a permitir usar los recursos que tenemos, nos va a permitir tal vez navegar algunos conflictos con la pareja, con la familia, y poder ir creciendo. En ese sentido también, por ejemplo, Víctor Frank decía que situaciones como la pandemia, que son extremadamente disruptivas, que nos causan mucha incertidumbre y miedo, podrían ser situaciones límite que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, que podemos dar un salto para mejorar, para ser más maduros, para usar nuestros recursos y avanzar en nuestra trayectoria. Espero que este libro, así como lo ha mencionado Anita y lo ha mencionado Norma, pueda ser una contribución para saber que nosotros tenemos ese poder interno que nos puede ayudar a enfrentar cualquier situación, cualquier crisis. Y se ha demostrado que, por ejemplo, la pandemia, como también lo mencionó Normita, son eventos recurrentes, son eventos cíclicos, desde la pandemia de Antonina, la pandemia justiniana, la peste negra, la fiebre española. Desde el inicio de la civilización han venido ocurriendo y van a seguir ocurriendo, porque todo está interconectado y los virus que están apareciendo ahora con los cambios climáticos, con los cambios tecnológicos, van a seguir impactando en nuestra sociedad, en nuestro clima. ¿Y qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Si viniera otra vez una pandemia y nos tenemos que encerrar, ¿qué haremos? ¿Nos vamos a estresar y nos vamos a sentir desesperados? ¿O podemos aprender a conocernos, a saber que todos estos cambios climáticos y externos son parte del proceso de la evolución?
como decía Charles Darwin, las personas que se mantienen en el mundo son aquellas que tienen mejor capacidad de adaptación. Y la adaptación se ayuda cuando tenemos un autoconocimiento, cuando sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras falencias y cómo integrarlas. En todo este proceso, obviamente, ayudan elementos como tener una salud adecuada a través de alimentos sanos, de sueño, de tener pensamientos positivos, de relacionarnos adecuadamente con personas que nos quieren y que nos apoyan. Y también es importante buscar un momento de silencio, donde podamos realmente interrogarnos y reflexionar. ¿Cuál es mi posición en la vida? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me llena? ¿Qué es lo que me satisface en el interior, en lo profundo de mi ser, en mi alma? ¿Y cuál es el legado que quiero dejar? Porque todos absolutamente vamos a pasar a otro nivel. Vamos a morir y no sabemos cuándo. Así que si nos preguntamos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, quizás cuando partamos en nuestro epitafio se diga: esta persona contribuyó, hizo algo, tuvo esta característica y fue particularmente amado. Realmente es una gran emoción para mí, les agradezco otra vez de corazón. Quisiera nuevamente mencionar que junto al libro, el workbook, tiene también la información de mis datos, que con mucho gusto quisiera mantener el contacto con ustedes. Estoy abierta a poder tener diálogos, a poder implementar talleres, a poder conversar con grupos, de manera que podamos de alguna forma sentirnos que tenemos ese bagaje interno, que somos importantes, que somos valiosos, que somos amados, que estamos interconectados, que somos muy importantes en este mundo y que no estamos solos, que todo está en relación, así como todos que estamos aquí, y que me gustaría que se pueda mantener ese contacto y esa comunicación. Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por estar aquí y espero que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte Mendoza. Y también una pregunta: ¿dónde pueden adquirir el libro? Está publicado en Amazon en versión de papel y también electrónico. La guía va a ser publicada muy pronto y estoy coordinando con una editora peruana para que el libro pueda también venderse aquí, de manera que no tengan que hacer todo el trámite desde California y ojalá con precios más cómodos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto damos por concluido este evento de la presentación del libro de las emociones de la magíster Brigitte Isabel Mendoza. Muchas gracias por su asistencia, ¿no? Y los invitamos a un brindis que ofrece nuestra autora del libro. Muchas gracias.